Buenas noches, qué gusto poder estar acá y podernos dirigir a usted en esta oportunidad tan grata, tan hermosa. Definitivamente que Dios es puntual, Dios todo lo tiene calculado, nada sorprende a Dios, nada lo toma por sorpresa. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es justo, Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que permite. Y permítame en estos minutos leer con usted una porción de la Escritura que se encuentra en el profeta Amós, el capítulo 7, el versículo 7, donde dice la Escritura de la siguiente manera: me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro, hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Hay algo que siempre es importante reconocer en Dios, y es que el Señor nunca se va a ir por las ramas. El Señor nunca se va a ir a lo estético. El Señor nunca va a irse a aquello que aparenta, a aquello que posiblemente. El Señor siempre se va a ir a la raíz del problema. El Señor siempre va a tratar con el problema a profundidad, no de una manera superficial. Imaginen a alguien que, por ejemplo, tenga una llaga en un brazo y diga: voy a ponerme una camisa manga largas para que no se vea esa llaga, para que no se vea esa enfermedad. De nada sirve solamente cubrirla para que no se vea, porque por dentro puede estar claro de que está enfermo. Un edificio puede verse bien, pero si el edificio tiene malos los fundamentos, habrá problemas. Tendrán que hacerse los ajustes necesarios, porque en muchas ocasiones nosotros tratamos de ver las cosas de una manera superficial, de una manera aparente, de una manera a manera de apariencia, a una manera de que pueda verse bien, pero realmente no se trata de que se vea bien, sino de que esté bien. Una cosa es que se vea bien, otra cosa es que esté bien. Una cosa es que se vea firme, otra cosa es que esté firme. Una cosa es que se escuche bien, pero otra cosa es que verdaderamente esté bien. Y repito, Dios es alguien, es el ser creador de todas las cosas, que no está interesado en algo aparente, en algo que se vea bien, sino en algo que esté realmente bien. Porque para Dios es importante tratar las cosas con la mayor profundidad y seriedad que se puede. Si un instrumento está desafinado, ese instrumento no va a sacar una melodía armoniosa, ni siquiera que esté solo. Ya no se diga si está con el resto de instrumentos de la orquesta, del grupo, no va a armonizar, no armoniza porque está desafinado. Y ese es uno de los problemas en los que deberíamos de nosotros tratar. Este pasaje de Amós relaciona mucho a Israel. Recuerdan que el reino se dividió después del reino de Salomón. Los reinos estaban separados, divididos, y entonces ahora el reino del sur, que era Judá, y el reino del norte, que era Israel, levantaban sus propios reyes, tenían sus propios reyes, sus propios profetas. Dios levantaba profetas. Era señal de que no escaseaba la palabra de Dios en esos reinos, aunque divididos, pero siempre había la voz de Dios en ellos. Este es el reino de Israel, donde en este momento Jeroboam estaba reinando. Amós, Dios lo escoge como el profeta del momento. Pero había un sacerdote en Betel
que se llamaba Amasías. Este Amasías era el sacerdote de ese lugar. Y el asunto había agravado tanto que el sacerdote que debía de estar del lado de Dios estaba en contra de Dios, porque este sacerdote se interesó más en poner en contra al profeta de Dios, a Amós, contra Jeroboam, y así que se le fuera prohibido profetizar, no más profecía, porque Amós traía una palabra muy directa tanto al rey como también al pueblo. Era un asunto donde Dios mismo, por eso no es un asunto superficial, no es un asunto que aparentemente se vea correcto, sino que Dios en este momento llega a un punto tan fuerte que dice que Amós lo ve sobre un muro, y en ese muro pone un plomo, una plomada, para medir cómo estaba Israel. Hay un momento donde Dios pesa, hay un momento donde Dios prueba, hay un momento donde Dios mide, y este es un momento donde Dios mide la plomada, pone a plomo a Israel. Le pone un plomo. Mire que esto no es un invento de los albañiles o de los constructores. Esto fue Dios mismo quien lo inventó. Todo está en Dios. Y Él pone esa forma de medir a Israel para poner claro cuál es la condición del pueblo. Y en repetidas ocasiones, en los primeros capítulos, leemos que Dios dice: por 3 pecados y aún por 4 pecados no voy a retroceder en lo que viene para Israel. Y lo hace ver como una condición muy, muy delicada. Estar lejos de Dios y lejos de su palabra es un asunto muy, muy delicado. Nosotros desafinamos el uno del otro. ¿Sabe por qué? Porque cada uno queremos poner nuestro criterio, nuestro parecer, lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que me parece. Sin embargo, todos armonizamos cuando hablamos según lo que dice la palabra de Dios, según el reino de Dios, según el evangelio de Cristo, según el mensaje que el Señor ha establecido para la humanidad. Cuando es así, cuando todos entendemos que no es lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que a mí me parece, sino lo que dice Dios, es diferente. Vamos a armonizar en la familia, vamos a armonizar en cualquier institución que estemos, en la iglesia, vamos a armonizar en la nación incluso. No importa de qué tendencia sea uno o del otro, lo que diga Dios, lo que diga su palabra, será el todo para todos. Pero todos queremos que nuestro criterio sea el más valioso. Todos queremos que nuestro criterio o nuestro parecer sea lo que se determine como palabra final o palabra última. Y es ahí donde desentonamos, porque no tomamos en serio la palabra de Dios. Dios tiene, como dice Daniel Calvetti en una alabanza, la última palabra. Él tiene la última palabra. Él tiene la primera y la última palabra. Él es el primero y el último. No es tanto lo que diga uno o lo que diga el otro, sino lo que Dios dice. Eso es lo más importante. Por eso los profetas se preocupaban en dar el mensaje y decían: así ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho. Tal como lo recibí, así lo entrego. El mismo apóstol Pablo por eso dice: lo que aprendiste o recibiste de mí, esto enseñad a otros. Y él mismo dice que lo que yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo, esto también. Porque lo más importante para poder entender a Dios y entender cuál es el plan y propósito de Dios está en la palabra, en que todos nos centremos en lo que Dios dice. Fíjese un poco cómo el Señor está poniendo a Israel en una posición pero tan delicada. Dice por ejemplo, el capítulo 1 dice:
Dijo Jehová: rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén. Está hablando de Dios mismo cuando está pronunciándose ante el pecado de Israel, ante el pecado del rey. Y dice: rugirá desde Sión, dice. Otra palabra que usa aquí bien importante es que dice, porque en este momento uno de los pecados fuertes que estaba cometiendo el rey en Israel era acerca de la trata de personas. Imagínense que hubieron mujeres que se les abrieron el vientre para matar a sus niños. Era un pecado grave. Cuando alguien le quita la vida a otro, se mata un propósito de Dios allí, porque no se sabe lo que Dios tenía con ese ser, con esa persona que estaba allí. Dice también la Escritura: menospreciaron la ley de Jehová. Está hablando Dios. Menospreciaron mi palabra, dice. Hay otro texto que quisiera mencionarles y dice: destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Hay una parte donde él advierte y dice en el capítulo 2 y versículos 14, dice: el ligero no podrá huir, al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. Señala al ligero, señala al fuerte y señala al valiente. Dice que al ligero no podrá huir por muy rápido que sea. Dice que al fuerte no le va a servir de nada su fuerza, y al valiente no lo va a librar su valentía tampoco. Dios dice en el versículo 16: el esforzado entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Solo estoy leyéndole algunos versículos para que comprenda por qué es que Dios está mencionando acerca de esto. El capítulo 3, el versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin revelarse el secreto a sus siervos los profetas. Y dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Este es el momento que Dios está pronunciando. No servirá de nada ser parte del pueblo escogido de Dios si rechazamos la palabra de Dios. Es importante saber que fuimos escogidos, que Él nos escogió, que Él nos ungió, pero no basta, no es suficiente. Puede que alguien sea escogido, puede que alguien haya sido ungido y aún así abandonar la palabra de Dios. Esto no se trata de cómo comenzó, sino cómo termina la obra de lo que está haciendo, cómo termina su vida. Dice: os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Está hablando de las consecuencias de haber abandonado la palabra. Con todo, dice, no te volviste a mí. Nunca, dice el versículo 6, y el versículo 9 dice: nunca os volviste a mí. Y Dios los estaba llamando. Versículo 11 dice: fuiste como tizón escapado del fuego, mas no volviste a mí, dice Jehová. Imagínense un tizón escapado del fuego, es decir, estaba afuera. Por eso, Israel, haré lo mismo contigo, porque te he de hacer esto. Prepárate, Israel, para venir al encuentro de tu Dios. La buena noticia en esto es que Dios, cuando hace pasar al pueblo, a una persona, a una familia por un desierto, Él mismo lo va a sustentar en ese desierto. Él mismo lo va a sacar de ese desierto. Esa es la buena noticia. No es un asunto de que Dios, oremos a Dios solo para que nos libre, porque hay un momento donde Dios quiere formar algo, enseñar algo en nosotros en esa circunstancia. No es solamente orar a Dios y decirle: Señor, cambia las circunstancias, porque a veces hay circunstancias que Dios va a usar para cambiarnos a nosotros. Y por eso Él está diciendo: prepárate, Israel, para venir al encuentro de tu Dios. Él va a usar ese desierto, Él va a usar esa circunstancia para hacernos volver. Fíjense ahora cómo el Señor viene acercándose
al llamado que quiere hacerle a su pueblo. Viendo toda la calamidad que está, aquí no hay una profecía donde se hablan cosas bonitas, y por eso es el menosprecio y el desprecio a Amós, porque él no traía una palabra que todos dijeran amén. Él no traía una palabra que todos dijeran así sea. Él no estaba trayendo un mensaje donde todos sintieran agradable al oído. Este era un mensaje muy sólido, donde Dios estaba tocando los fundamentos, donde Dios estaba tocando la raíz del problema. Porque ¿cuántos de nosotros estamos claros que si no se toca la raíz del problema, no vamos a poder salir de algo que estemos atravesando? No es suficiente, por eso le decía que nos pongamos una manga larga para que no se vea la llaga. Se necesita tratar esa herida, esa llaga. No es solamente hablar como cristiano, verdaderamente hay que ser como cristiano. No solamente se trata de que parezca, también hay que ser. Es algo que debe de ser profundo. El arrepentimiento es profundo, no es superficial. Imaginen un edificio de varios pisos, que todo sea de un material de esos que se ocupan ahora para que se mire bonito. Él se ve bien, pero no sostiene algo tan fuerte y tan pesado. Entonces Dios quiere algo que pueda sostener la fe, algo que pueda sostener la vida de alguien, algo que pueda sostener a una nación unida, algo que pueda sostener a una persona en el lugar donde está. No es un asunto aparente, de apariencia, es un asunto genuino delante de Dios. Y aquí en el capítulo, vimos en el capítulo 3 donde él dice, nunca te volviste a mí. Y la clave está en el capítulo 5, donde él hace varias veces el llamado, desde el versículo 4 y dice, buscadme y viviréis. El versículo 6, buscadme y vivid. El versículo 8, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Lleva 4. Y si seguimos leyendo, encontraremos buscadme y viviréis. El versículo 14 vuelve a decir, buscad lo bueno y no lo malo. El versículo 19, será como el que huye del león y se encuentra con el oso. Imagínense, huyendo de una y se mete en otra. Como el que entra a la casa, apoya su mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Aborrecí, desprecié vuestras solemnidades, no me complaceré en vuestras asambleas. Traduzca esto como al culto y todo lo que pueda hacer alguien. Si me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. No miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como arroyos impetuosos. Y ahí ya cambia. Ahí está llamando a justicia. Y dice que corra la justicia como arroyos. Y es algo que nos hace falta. Buscadme y viviréis. Dice el versículo 8, Jehová el Señor, el capítulo 6, versículo 8, Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho, desprecio la grandeza de Jacob, aborrezco sus palacios, entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ellas. Amados, Dios no ama edificios,
Dios ama a la gente. Dios con quien quiere tratar es con la gente. Es más, cuando Él está hablando de buscarle, dice: no vayas a Betel, no vayas a Galaad, buscad a Jehová y viviréis, dice. Ni siquiera le está diciendo busca un lugar, le está diciendo buscadme. El tema principal es con Dios. No se trata de un lugar. Y no estoy menospreciando ninguna verdad que enseña acerca del reunirnos, congregarnos, etcétera. Pero aquí está directamente Dios diciendo: es conmigo, búsquenme a mí directamente. Y si hay algo que en Nicaragua hace falta, es buscar a Dios. Desde el más pequeño hasta el más grande, desde el mayor hasta el menor, desde el más humilde, vamos a decir así, hasta el más influyente de esta nación. Todos necesitamos buscar a Dios. Estoy seguro que si nuestra posición fuera de arrepentimiento genuino, las cosas cambiarían muy pronto. Pero todos apuntamos a lo que quiero hacer. Y más que buscar eso, por eso es que hay cosas que no ocurren. Porque aunque yo las desee, no ocurren, porque si no están en el plan de Dios, no van a ocurrir. Básicamente Dios está dispuesto a cumplir aquello que está dentro de su plan y su propósito. Es más, en este libro de Amós dice que se acordó Dios del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. En muchos libros proféticos, en muchos de los profetas, se menciona esa parte donde Dios dice: se acordó Jehová del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene presente su plan, su propósito, que está por encima del plan mío, que está por encima de mi propósito, de mi deseo, voy a decir así. Claro que si eso está de acuerdo al plan de Dios, nadie lo va a detener. Nada lo va a detener. En el Nuevo Testamento Jesucristo dice así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Y todo, dice, lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Es el apóstol Juan quien escribió eso porque lo escuchó de su maestro. Y ese mismo apóstol Juan, en una de sus cartas, dice: esta es la confianza que tenemos, dice, que si algo pedimos conforme a su voluntad, ahí ya cambia, ¿se da cuenta? No es decir todo lo que quiera pedir me lo va a dar, no. Es todo lo que esté de acuerdo a su voluntad. Por eso es que el Señor comienza diciendo: si guardáis mis mandamientos, si obedecéis, si guardares. Hermanos, el fin, lo más fuerte que Dios busca de nosotros es la obediencia. Es una adoración que obedece. Es genuina porque ¿por qué David era conforme al corazón de Dios? Sino porque estaba dispuesto a obedecer a Dios en lo que fuera. Una persona, para ser conforme al corazón de Dios, primero que todo debe estar dispuesto a obedecer a Dios en todo. En todo. Cada día de su vida. En todas las esferas de su vida. Desde que se levanta hasta que termina el día, donde quiera que se mueva, donde quiera que tenga influencia, es alguien que quiere obedecer a Dios y obedece a Dios. Es su mayor objetivo, es su mayor norte, es su todo, obedecer a Dios. Una de las cosas que el Señor quiere rescatar cuando dice: el Hijo del Hombre vino a salvar, a buscar y salvar lo que se había perdido. Una de las cosas que se perdió es alguien que obedeciera a Dios. Y por esa desobediencia estamos en una posición
de enemistad con Dios. Y por eso reconciliarnos con Dios es una posición de amistad. Volvemos a la amistad. Cuando nos volvemos a Dios, nos cambiamos de una posición de enemistad a una posición de amistad con Dios, donde estamos decididos a obedecerle. Dice el profeta: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Realmente Dios nos mide. Dios mide a cada uno de nosotros. Y esto está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Imagínense que aquí Dios está diciendo que pone una plomada en un muro. Pone a Israel como en un muro y le pone una plomada para ver cómo está. Es exacto eso. Dios nos pesa, Dios nos prueba, Dios nos disciplina, Dios nos pide cuentas. Esto de medir está en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo dice: hasta que todos lleguemos a la estatura. Imagínense que nosotros tengamos la medida, y la tenemos definitivamente, porque la medida es Jesucristo. Dice: hasta que todos lleguemos a la medida del varón perfecto. Si cada mañana nosotros o cada noche nos midiéramos con Jesucristo, por ejemplo, y dijéramos: ¿cómo estoy en amor? ¿Cómo estoy en cuanto al perdón? ¿Cómo estoy en cuanto a mi compasión con los demás? ¿Cómo estoy en cuanto a mi obediencia a Dios? ¿Cómo estoy en cuanto a lo que es el compartir con los demás? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas donde vimos a Jesús. ¿Cómo estoy en mi oración con Jesús, comparado con Jesús? ¿Cómo estoy centrémoslo todo en obediencia, definitivamente, en obediencia a la palabra, porque es ahí donde cada uno de nosotros vamos a poder entender que todo se centra en ir a la raíz. Si nosotros tratamos este problema o cualquier otro problema desde la raíz, las cosas van a cambiar. No es un asunto. Leí una vez un libro del doctor Luis Palau, que decía, se llamaba ¿Eres cristiano, sí o no? Y en ese libro él decía: usted puede vestirse como un bombero, pero no necesariamente usted es un bombero. Usted puede vestirse como un beisbolista, pero no necesariamente es un beisbolista. Usted puede vestirse como un médico, pero no necesariamente es un médico. Y usted puede vestirse, dice él, como un cristiano. Bueno, no sé si hay una vestimenta de cristiano, pero dice, pero no necesariamente lo es. Y entonces él dice: usted cree, y señala varios mitos, y dice: usted cree que es cristiano porque lee la Biblia. Muchos alrededor del mundo leen la Biblia, pero leer la Biblia no es suficiente, hay que obedecerla. Mire, leerla es importante, memorizarla es importante, repetirla, usted va a encontrar en la Escritura, es importante. Y estas son reglas muy importantes en lo que es la enseñanza. Pero lo más importante es la obediencia. Lo más importante: si guardares, dice Dios, si obedecieres, si pusieres por obra. Y por eso Santiago dice: no seáis tan solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Hay muchos países donde he leído que tuvieron un comienzo muy impresionante, porque han basado su constitución en la palabra de Dios. Pero a medida que han pasado los años, las cosas han cambiado en esos lugares. ¿Sabe por qué? Porque han abandonado la oración en las escuelas, porque han abandonado la palabra de Dios en los colegios, en los hogares. Se ha abandonado, se ha perdido, se ha diluido. Y
mucho menos si ya hablamos de obedecer. Entonces comenzaron bien, están fuertes, se mira firme aquello, tiene un empuje muy fuerte, llegan a ser muy ejemplares en el mundo, pero así como escalan, por muy alto que llegue, después el derrumbe causa grandes estragos, grandes consecuencias. Es lo que Jesús dijo sobre el que está fundado sobre la arena y el que está fundado sobre la roca. Y el que está fundado sobre la arena, dice, es el que oye la palabra, pero no la obedece. Y vinieron vientos, vinieron ríos, soplaron con ímpetu contra aquella casa y fue destruida porque estaba fundada sobre la arena. Y fíjense que esa palabra arena en el original significa pequeños fragmentos que se desprendieron de la roca. Es decir, era gente que conocía la palabra. Eran gente que un día estaban fundados en la palabra, pero la abandonaron y ahora están en la arena. Mas aquellos que oyen y la obedecen, dice, es diferente. También vendrán vientos, igual vendrán ríos, igual van a soplar con ímpetu contra aquella casa, pero no caerá, porque esa casa está firme, está sobre la roca. Amado, aférrese esta noche y todos los días de su vida a hacer algo delante de Dios, y es a pedir al Señor que vaya a su vida, que lo examine, que nos examine, para que el arrepentimiento sea genuino, para que nos volvamos a Dios y lleguemos al punto de aborrecer lo malo delante de Dios, que lleguemos al punto de aborrecer. ¿Quieres saber un síntoma para alguien que todavía no está arrepentido? Si todavía disfruta aquello cuando lo recuerda. Usted tiene que llegar a un punto donde cuando se acuerda de aquello, usted lo aborrece, siente vergüenza, siente que ni debería de acordarse de eso, de pensar en eso. Dios restaura. La buena noticia es esa. Lee el capítulo 9 de Amós y se va a dar cuenta que Dios restaura. Dios es restaurador. Dios es alguien que no nos deja allí en la calamidad. Si clamamos, Él nos oye. Si nos volvemos a Él, Él nos oye. Cualquiera que sea la condición, cualquiera que sea la situación, va a cambiar tanto mi vida como las circunstancias. Señor, que esta noche lo que esté pasando me ayude a lo que tú quieras que me ayude, para que una vez que haya aprendido eso, también pueda cambiar la circunstancia. A eso le llamo yo disfrutar la etapa o la temporada en la que estoy. Cuando entiendo que Dios me puso un plomo, me mide y Él ve que no estoy muy recto delante de Él. Y entonces Él examina nuestra vida, nuestra condición, y nos dice: buscadme y viviréis. Buscadme, buscad lo bueno. Una de las cosas que señala aquí y señala Jesús en el Nuevo Testamento es la justicia. Justicia. Fíjense que es tan así la justicia que, por ejemplo, una persona que está condenado, digamos, a una cadena perpetua porque cometió algún crimen, a nuestros ojos es un malo, es un perverso, y delante de Dios también. Pero Dios dice: acuérdense de los presos. Esa es la justicia de Dios. Acuérdense de los presos, dice. Además señala que te acordaste un día del que estaba preso y hay recompensa. Es una justicia que va en contra de lo que yo quiero, porque en la justicia de Dios está el perdón.
Y Dios dice perdona. Eso es parte de su justicia. Cuando alguien dice ni perdón ni olvido, está fuera del contexto de Dios, porque Dios dice perdona. ¿Verdad? Y todo el mundo escribe y dice cosas, pero Dios dice perdona. Jesús da formas de cómo hacer contra el enemigo, y es parte de su justicia. Dice, amen, oren por ellos, háganles bien, bendíganlos. ¿Sabe qué es bendecir a tu enemigo? Bendecir es hablar bien. Qué difícil eso, ¿verdad? ¿Es difícil para usted? Usted sabe, para mí también. Es muy difícil. Cuando usted tenga la oportunidad de hablar de alguien que le ha hecho mal, ese es el momento de bendecir. ¿Y cómo te llevas con fulano? Usted tiene la oportunidad de maldecir o de bendecir a esa persona en ese momento. Y Dios en su justicia dice, ámenlos, oren por ellos, háganles bien, bendíganlos. Vamos a caminar en justicia delante del Señor. Vamos a volvernos al Señor. Adoremos un momento al Señor y entramos a un tiempo de oración también. Buscadme y viviréis, dice el Señor. Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es. Deje que Él fluya. Sobre la Deje que Él fluya. tempestad, eres Que fluya el río del Señor en su ser.